El día de hoy vamos a desarrollar el tema del procedimiento dialéctico y retórico. Muy bien, entonces comenzamos indicando que la dialéctica debe de entenderse como una técnica del pensamiento que se va a construir a partir de la exposición y confrontación de argumentaciones, lo cual lógicamente va a permitir que se proyecte a la verdad, que se consiga la verdad figurativamente hablando, ¿no? Sabemos que no se puede conseguir la verdad absoluta, pero sí se puede tratar de alcanzarla, ¿no? Estar en ese proceso de, de consecución de la verdad. Entonces, para facilitar esa consecución de la verdad, se tiene pues este procedimiento de la dialéctica, que como repito, viene a ser la exposición y confrontación de posiciones o argumentaciones en esencia, ¿no? Se dice que la dialéctica no solamente debe de entenderse en el plano teórico, sino que tiene una repercusión pragmática en mérito a que la dialéctica eh, es una actividad social, ¿eh? Porque se va a materializar en el diálogo. Ello se entiende a partir de que ese diálogo al que hacemos referencia está integrado por dos sujetos principalmente, un proponente y un oponente, ¿no? En un diálogo se tiene a una persona que propone un tema, ¿no? Y tenemos al oponente quien se va a encargar de refutar las razones del proponente, ¿no? Entonces ahí observamos en esencia básicamente lo que consiste el procedimiento dialéctico, ¿no? En esa confrontación de argumentos, lógicamente argumentos que deben de construirse con objetividad, tratando de alcanzar justamente la verdad. Muy bien, habiendo dicho estas palabras preliminares, vamos a seguir con el análisis del procedimiento dialéctico. La dialéctica tiene un conjunto de fases que se van a desarrollar dentro de ese debate confrontacional que les hago mención, ¿no? La primera fase consiste en la fase de confrontación. En esta fase surge la discrepancia. Por ejemplo, Julio y Carla, digamos, discuten sobre el tema del aborto. Julio está a favor del aborto y Carla está en contra del aborto. Entonces, esa figura permite evidenciar una confrontación inicial, ¿no? La siguiente fase es la fase de apertura. Al momento de que Julio y Carla hayan tomado posición respecto del tema del aborto, se empieza a iniciar la apertura del debate, donde Julio y Carla tienen la predisposición para defender sus posiciones. Entonces, tenemos la segunda fase, la fase de apertura. Julio y Carla deciden continuar con la discusión, ¿no? Luego tenemos una tercera fase que consiste en la fase de argumentación. Ya en esta fase, tanto Julio como Carla van a exponer las razones que sustentan su posición. En caso de Julio, que está a favor del aborto, va a exponer sus argumentos. Y en caso de Carla, va a exponer sus contraargumentos, ¿no? En esta fase de argumentación se busca exponer las razones fundamentales que justifican, que respaldan la posición que se adopta dentro del debate, dentro del diálogo dialéctico, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente, la tercera fase consiste en la fase de conclusión o cierre.
En esta fase, lógicamente, se da por finalizado el debate y, lógicamente, se puede obtener las conclusiones correspondientes, ¿no? Muy bien, entonces son 4 fases que se desarrollan dentro de ese procedimiento dialéctico, ¿no es cierto? Que se materializa en un diálogo entre dos seres humanos, ¿no? Cada uno de ellos sustenta su posición, ¿no es cierto? Y sobre esa base, al final, se va a obtener una conclusión que también podría entenderse como la síntesis de ese debate, ¿no es cierto? Muy bien, según Walton, este autor sostiene que el debate dialéctico se va a evidenciar en 8 tipos de diálogo, ¿no? Puede evidenciarse en riñas o disputas personales. El diálogo dialéctico también puede evidenciarse en un debate forense, por ejemplo, una audiencia de juzgamiento. Allí hay un debate, ¿no es cierto?, que se va a plasmar entre el abogado de la parte demandante y el abogado de la parte demandada, ¿no? Tenemos otro tipo que vendría a ser la discusión crítica o diálogo racional, que podría evidenciarse en el debate que Julio y Carla efectúan respecto del tema del aborto, ¿no? La investigación también se convierte en un tipo de diálogo dialéctico, ¿no? En cuanto a que la investigación también plasma ese esquema dialéctico, ya que tenemos una tesis, ¿no?, que en el futuro seguramente va a ser refutada por una antítesis y a partir de la conjunción eh, de ambos elementos se va a obtener una síntesis, ¿no? El otro tipo viene a ser la negociación. En una negociación observamos que existen 2 partes, donde cada una de ellas va a exponer sus consideraciones y sobre esa base tratar de solucionarse el problema, ¿no es cierto?, aplicando justamente esta técnica de la negociación, ¿no? Muy bien, luego tenemos la búsqueda de información que podría plasmarse, evidenciarse en el interrogatorio que se hace a los testigos, ¿no? Luego tenemos la incitación a la acción, que podría evidenciarse en el debate político. Y finalmente tenemos el diálogo educativo, que podría también evidenciarse en la disertación que hace de repente un docente y como receptor los estudiantes podrían tener una etapa también de absolución de preguntas, participaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, según Walton, el diálogo dialéctico se va a plasmar en estos 8 tipos, ¿no es cierto?, de debates, de diálogos dialécticos, ¿no? Muy bien, resulta que el debate dialéctico debe de respetar reglas de conducta para que éste pueda tener eficacia y pueda ser eficiente, ¿no? Para ello, Alexi ha establecido 2 reglas, reglas fundamentales y reglas de razón, que nos van a permitir guiar nuestra conducta dentro de un debate dialéctico. En cuanto a las reglas fundamentales, sostiene que está prohibido contradecirse. Es decir, en este ejemplo entre Julio y Carla, está prohibido que Julio se contradiga a sí mismo, ¿no? Tiene que mantener su posición y su posición tiene que ser contundente, tiene que ser clara. ¿No? No se acepta que él mismo se contradiga, ¿no? Por otro lado, tenemos la obligación de sinceridad, que es otra regla de conducta que exige
que los elementos del debate, en este caso Carla y Julio, construyan sus argumentos en forma objetiva, a partir de datos reales, verídicos, que se engarcen con la ciencia, que se engarcen con los hechos. Tiene que haber respeto por la sinceridad, ¿no? No se puede construir argumentos sobre la base de falacias porque a partir de ello no se podría aspirar a la verdad, ¿no es cierto? Muy bien. También otra regla fundamental es la universalidad y univocidad en el uso de términos. Quiere decir esto que los participantes del debate deben de utilizar términos universales, claros, aceptados en un solo sentido, ¿no? No debe de haber cabida para la ambigüedad en cuanto al uso de los términos, porque ello eh, iniciaría de repente que el debate se desvirtúe, digamos, se extienda a áreas, lógicamente, alejadas del tema central. Por eso es importante que se utilice términos unívocos, que tengan un solo significado, ¿no? Muy bien, en cuanto a las reglas de razón, la obligación de dar razones cuando se es requerido, ello quiere decir que los elementos del debate, en este caso Carla y Julio, no deben de rehuir al debate, sino que estos, cuando les toque la oportunidad de defender, de sustentar su posición, tienen que hacerlo, ¿no? En forma clara, en forma digna, en forma sincera, ¿no? No puede haber rehusamiento porque lógicamente ello iría en contra del procedimiento dialéctico, ¿cierto? Tiene que haber coraje, valentía en defender la posición en forma franca, honesta, ¿no es cierto? Muy bien. El derecho a participar en el discurso en igualdad y libertad. Quiere decir que dentro del debate dialéctico, los elementos de este procedimiento dialéctico deben de respetarse a sí mismos, ¿no? Respetar sus derechos fundamentales. El debate simplemente debe quedarse en el debate, ¿no? Y lógicamente para mantener un desarrollo armónico del debate, para lograr tener objetivos, cumplir los objetivos de ese debate, se tendrá que establecer las mismas condiciones que se establece para Julio, también tendrá que establecerse para Carla. Ello podría entenderse en cuanto a que si se le da la oportunidad de sustentar su posición a Julio por 5 minutos, también tendrá que procurarse otorgarle ese mismo tiempo a Carla, ¿no? A efectos de mantener la igualdad, ¿no? Si se le da otra vez la oportunidad del uso de la palabra a Julio, también tendrá que darse otra oportunidad también a Carla para que haga uso de la palabra y pueda manifestar su refutación, ¿no? Muy bien, entonces el debate exige que haya probidad, haya honestidad, que haya respeto por la igualdad y respeto por la libertad, ¿no es cierto? Pero al momento de hablar de libertad, debe de entenderse de que el debate exonera el libertinaje en términos de debate, ¿no es cierto? Es decir, hay que centralizar el enfoque, la argumentación en mérito al tema que se está debatiendo, ¿no? Si se está hablando de aborto, eh, tendrá que centralizarse la argumentación en el tema de aborto. No podrá extenderse a otro tema porque ya se iría contra el tema central que se ha elegido en un primer momento, ¿no? Muy bien, entonces son reglas importantes para que el diálogo dialéctico, el debate, se mantenga, digamos, como un procedimiento eficiente, eficaz, y logre cumplir con su finalidad,
con su objeto de acercarse a la verdad, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la retórica y cómo es el procedimiento que, que se aplica para realizar la retórica en forma correcta. Muy bien. Primeramente vamos a analizar el concepto de retórica. Entonces, la retórica es un procedimiento del pensamiento que se va a materializar en el discurso que realiza el orador, ¿no? La retórica es unidireccional, solamente es actividad del orador, no hay participación de la audiencia, ¿no? El orador es el que desarrolla su mensaje a través del discurso. Muy bien, por eso se dice que es un procedimiento unidireccional. ¿Cuál es el objeto de la retórica? El objeto es que el orador busque persuadir al público, ¿no? A la audiencia, ¿no? A través de un lenguaje bello, a través de la utilización de técnicas, digamos, emotivas, psicológicas, que logren captar la atención y persuadir al público oyente, ¿no? La retórica también es un procedimiento interesante. Muy bien, Aristóteles ha distinguido tres tipos de retórica. La primera de ellas es la retórica deliberativa, que consiste en ese procedimiento de reflexión, ¿no? A través de esa reflexión se busca aconsejar o disuadir sobre la conveniencia de realizar una acción en el futuro. Ello podría entenderse, por ejemplo, en el discurso político, ¿no? Un político, digamos, que está en campaña y aspira algún cargo público, entonces expone un discurso. Ese discurso se proyecta hacia el futuro, porque trata de persuadir al público oyente a que ellos tomen una acción, en este caso se adhieran a los planteamientos del político. Entonces, la retórica deliberativa se proyecta hacia el futuro, ¿no? La retórica judicial. La retórica judicial se va a entender, digamos, en la acusación y defensa, ¿no? Se refiere a hechos pasados. Por ejemplo, una audiencia de juzgamiento, donde el abogado de la parte demandante, lógicamente, expone su discurso que sustente la posición de demandante, ¿no? Y de igual manera se va a tener, en este caso, al abogado de la parte demandada, que también en un plazo prudencial va a exponer su discurso con la intención de refutar los planteamientos del demandante, ¿no? Muy bien, el discurso retórico judicial siempre se refiere a hechos pasados, ¿no? Retórica epidíctica o demostrativa, ¿no? A través de este tipo de retórica se busca alabar o censurar al orador o a alguien. Su tiempo es el presente. Ello lo vamos a entender, por ejemplo, en una exposición para la venta de un producto, donde lógicamente el expositor, utilizando la retórica, utilizando un discurso, busca persuadir a que el público oyente pueda aceptar las propiedades de un producto y de esa manera poder comprarlo, ¿no? ¿Cuáles son las fases de la retórica? Bueno, son 5 fases. Tenemos la primera, la inventio, que consiste en encontrar argumentos para probar o refutar, ¿no? Cuestiones de hecho y de derecho. Por ejemplo, en un escrito jurídico, podría ser una demanda de alimentos.
observamos que en esa demanda se plantea cuestiones de hecho y de derecho, ¿no? No solamente el discurso retórico es oral, sino que también puede plasmarse en forma escrita, ¿no? La otra fase es la dispositio, que se refiere a la organización y estructura del discurso. A su vez tiene una serie de subniveles, ¿no?, de elementos. El primero de ellos es el exordio o introducción. Entonces, eh, trayendo como ejemplo un escrito de demanda, observamos que tiene una parte introductoria, el exordio, ¿no? Luego tenemos la narratio o exposición, ¿no? Luego tenemos la división, en la cual se va a señalar los puntos discrepantes o concordantes con el adversario. La argumentatio, que viene a considerar el análisis de las pruebas favorables y la refutación de las contrarias, ¿no? En esta parte del escrito, lógicamente se va a tener que exponer, se va a tener que ponderar, capitalizar los medios probatorios favorables, y también se va a aprovechar esta parte del escrito para tratar de refutar los medios probatorios que favorecen a la otra parte, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos la peroratio, que vendría a ser la conclusión, ¿no? Muy bien, luego tenemos la tercera fase de la retórica, que viene a ser la elocutio, que consiste en la aplicación de técnicas que busquen persuadir al público oyente, es decir, es la forma de cómo se presenta el discurso. Para ello, seguramente en este caso, el expositor se valdrá de una serie de herramientas eh, gestuales, corporales, a nivel de lenguaje gestual, mímico, y también a través de un mensaje que trate de captar la atención y, lógicamente, el asentimiento del público oyente, ¿no? Luego tenemos la otra fase, que viene a ser la memoria, ¿no? En esta fase, el expositor trata de emplear técnicas mnemotécnicas a efectos de mantener un discurso eh, lógico, un discurso aceptable, ¿no? Un discurso, digamos, elocuente, ¿no? Para ello, el expositor recurre a técnicas mnemotécnicas, lógicamente para no perder la hilación del discurso, ¿no? Luego tenemos la última fase, que es la actio. Entonces, el expositor eh, se vale de recursos gestuales, ¿no? Movimientos del cuerpo, controla su voz, entona su voz a efectos de lograr captar la atención del público, ¿no? De tal manera que hay algunos discursos que se inclinan por una dimensión emotiva. Ello, por ejemplo, observamos en los discursos políticos, cuando el político, digamos, inclusive mmm, lanza como discurso ejemplos de una etapa de su vida caracterizada, digamos, por la sencillez y la humildad, ¿no? Y ello, lógicamente, lo enriquece con gestos, o quizás de repente hasta le salen algunas lágrimas, todo para lograr captar la aceptación, la atención del público oyente, ¿no? Para lograr persuadir. Entonces, son técnicas válidas que normalmente se recurre en un discurso retórico. Tengas en cuenta que a través del discurso retórico lo que se busca es persuadir al público oyente. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las leyes de la dialéctica,
como un tema adicional para complementar el procedimiento dialéctico. La dialéctica es una técnica del pensamiento que ha sido analizada por diversos filósofos a lo largo de la historia. Destaca Aristóteles, destaca Platón, destaca Hegel, ¿no? Destaca Marx y destaca Engels. Pero para entender y comprender de mejor manera la dialéctica como un método del pensamiento que permite eh, tener conclusiones más acertadas o más cercanas a la verdad, es importante conocer sus leyes o principios que rigen la dialéctica, ¿no? En este caso vamos a tener a cuatro principios o leyes de la dialéctica. El primero de ellos es la ley del cambio dialéctico. Eh, Ello quiere decir que todo cuanto existe en la naturaleza, en el pensamiento, está en constante cambio. Nada es estático, todo está en constante cambio, evoluciona, progresa, o finalmente también puede ocurrir lo contrario, involuciona, ¿no? Todo cuanto existe en la naturaleza está en constante cambio. Nada se mantiene en forma idéntica, ¿no? Ello podríamos observarlo, por ejemplo, en una manzana. Una manzana, lógicamente, nunca se queda como manzana propiamente dicho, ¿no? Sufre el embate del tiempo y, lógicamente, al cabo de un tiempo se pudre y luego de ello cambia a otro estado, ¿no? Entonces, todo está en constante cambio y movimiento. La otra ley de la dialéctica viene a ser la ley de la acción recíproca. Las cosas no están aisladas. Eh, Hay factores externos que inciden en forma directa o indirecta en el desarrollo de un elemento, de un fenómeno natural, de un objeto, cosa o del pensamiento mismo. Por ejemplo, en el caso de la manzana, para que la manzana sea manzana, ha tenido que necesitar la influencia de la luz solar, el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las cosas están interrelacionadas, se influyen las unas con otras, ¿no? No hay aislamiento, no puede entenderse la naturaleza en forma aislada, ¿no? No hay objetos que se desarrollan en forma aislada, siempre hay influencia de otros elementos. ¿Mm? Luego tenemos a la otra ley, identidad o unidad de los contrarios. Esta ley consiste en que dentro de un objeto, dentro de un elemento de la naturaleza o fenómeno natural, intrínsecamente existe una lucha de contrarios, ¿no? Por ejemplo, dentro de un organismo vivo tenemos células vivas y células muertas que están muriendo, ¿no? Entonces hay una lucha de contrarios dentro de un mismo elemento, ¿no? Hay una dualidad que lógicamente es evidente y presente, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Luego tenemos a la ley de la transformación de la cantidad en calidad. Eh, Ello debe de entenderse eh, como que el cambio en un primer momento se desarrolla a partir de pequeños momentos, ¿no? Que se suscitan en forma, digamos, paulatina, pero frecuente y permanente. Pero al cabo de un momento, una cosa cambia de calidad. Eso lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Por decir, tenemos al agua, ¿no? El agua está en estado líquido, ¿no? La sometemos al calor y con el transcurso, ¿no es cierto?, de las horas, o no las horas, los minutos, el agua va a ir poco a poco subiendo de temperatura. Al cabo de 10 minutos
el agua ya está en 20 grados, al cabo de repente de 11 minutos ya está en 30 grados, pero sigue manteniéndose en estado líquido, ¿no? Al cabo, digamos, de 20 minutos, el agua ya logra alcanzar los 90 grados centígrados, pero todavía se mantiene en estado líquido. Llega al minuto 25, ya tenemos al agua que está en 99 grados centígrados, todavía sigue siendo líquido. Minuto 26, el agua llega a 100 grados centígrados y a partir de ese momento hay un cambio brusco, hay un cambio radical. El agua cambia de estado, de líquido a gaseoso, ¿no? Se vuelve vapor. Entonces, en una primera etapa, los cambios son cuantitativos, ¿no? Son cuantitativos. Pero llegado un momento determinado, el cambio es radical y en este caso el agua cambia de calidad, de líquido se cambia a gaseoso. Entonces, con ese ejemplo vamos a entender mejor la ley de la transformación de la cantidad en calidad, ¿no? Muy bien, entonces eso sería todo en cuanto al procedimiento dialéctico retórico y un bonus especial, las leyes de la dialéctica, entendiéndose de que la dialéctica es una gran operación, es una técnica importante para poder lograr acercarnos a la verdad. Nos sirve en forma fundamental, importante para la argumentación jurídica, de tal manera que allí va su importancia. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y ya nos estaremos viendo pronto con el desarrollo de otros temas. Muchas gracias. Buenas tardes.